Hola, soy Débora Mavaires y te doy la bienvenida a esta Odisea Submarina. Vengo a proponerte un paseo por el mar de la información, allí donde todo es un poco más turbio y los tiburones acechan. Te vengo a hablar de la balsa, pero no de la canción de Lito Nebbia que se apoderó y que le gusta cantar al presidente de la nación, sino de la balsa de la fragata La Medusa, que se parece tanto a nuestra realidad actual. Recordá que este es un trabajo independiente. Si querés, podés ayudarme a continuar haciéndolo con un aporte económico en la cuenta de Mercado Pago. El alias es mavaires.mp o en la cuenta de Banco Provincia. El alias es mavaires.dni. Muchas gracias. Ahora hablemos de la Medusa. Luego de la caída de Napoleón, empezó la restauración de los Borbones, que impuso nuevamente un régimen plutocrático y, por supuesto, de amigos. Por eso, cuando Francia tenía que ir a recuperar la colonia de Senegal, que estaba siendo devuelta por los británicos, Luis XVIII envía a 4 naves, el Argus, el Loire y la corbeta Echo, que eran dirigidas por la fragata La Medusa. Para tal misión, el rey eligió a su amigo Hughes de Chaumery, aunque el hombre poca experiencia tenía. Así que el inexperto capitán ordenó ir a máxima velocidad, desoyendo los consejos de la tripulación que señalaban la presencia de bancos de arena. Pronto se perdió de vista respecto de los otros barcos y, por supuesto, terminó encallando en la bahía africana de Arguin. Durante horas trataron de aligerar la nave, pero fue imposible salir de allí, y como una tormenta se avecinaba, dispusieron abandonar la fragata, que por entonces había empezado a hacer agua. Los botes salvavidas tenían una capacidad para 250 personas, pero en la Medusa viajaban 400. Construyeron rápidamente una balsa de 20 metros de largo. Los oficiales y la élite se subieron a los botes. Les dieron unas galletas y unos barriles de agua y, por supuesto, también uno de vino a los pobres desafortunados que irían en la balsa, y les prometieron que los arrastrarían hasta la costa. En la oscuridad de la noche, los botes cortaron silenciosamente la soga que los unía y los dejaron flotando en el mar. La desesperación fue tal que en esas primeras 24 horas 20 se habían suicidado o habían sido asesinados en disputas. Los días siguientes no mejoraron. La única frontera visible era la de la experiencia. Sedientos y hambrientos, comenzaron a enloquecer. Asesinaron a los amotinados y se comieron a sus compañeros muertos con la excusa de la subsistencia. Otros se negaron y eligieron comer los cinturones o las cartucheras de cuero. Claro que con el correr de los días también comenzaron a matar a los más débiles, pues eran peso sobre la balsa. 13 días más tarde, la balsa fue encontrada por casualidad por uno de los barcos franceses que regresaba a Francia desde Senegal, el Argus. Jamás los habían ido a buscar. Cuando encontraron la balsa, apenas quedaban 15 personas con vida. El suceso fue ocultado por los medios de la época, pero 2 de los sobrevivientes, Correard y Savigny, decidieron escribir un libro contando los hechos, horrorizados por las escenas de canibalismo y espanto. 2 años más tarde, Theodore Géricault pintó su famosa pintura romántica El naufragio de la Medusa, que se encuentra hoy en el Museo del Louvre. Si querés un poco más de cinismo, quien donó la pintura al museo fue el mismo Luis XVIII. Como en aquel barco naufragado, la Medusa, los argentinos creemos ver que el agua sube y los botes son poquitos. Cuando observamos lo que está pasando en Jujuy,
podemos afirmar que no es algo nuevo. El gobierno de Morales y Hakim viene manteniendo la misma metodología de parasitación de las instituciones desde que llegaron al poder. Todo lo actuado tuvo el beneplácito del Partido Justicialista, ya sea porque conforma la fórmula gobernante o porque aquellos que deberían ser naturalmente opositores allanan el camino para los avances de la misma. No hay grietas ni diferencias entre lo que propone Morales y lo que habilita Hakim desde la legislatura jujeña. Y no es la primera vez que sucede, porque hay al menos 2 antecedentes de la forma en que se resuelven los conflictos, tanto el Frente Renovador como los radicales. Es la misma metodología que en Chubut, es la misma metodología que en la ciudad de Buenos Aires. En Chubut, cuando los docentes llevaban meses sin aumentos y sin cobrar el sueldo en su totalidad, en 2019, para visibilizar su reclamo, cortaron la Ruta 3 y la Ruta 26. Mantuvieron 17 semanas de lucha. Como los piquetes afectaban a las petroleras, fueron apaleados por una patota pseudosindical y, por supuesto, los docentes tuvieron que hacer la denuncia penal. Hoy en 2023 hay condenados, pero ¿sabes a quiénes condenaron? A los docentes por reclamar su salario. La jueza federal Marta Yáñez, la misma que encubre la desaparición de Lara San Juan, condenó a 3 meses de prisión en suspenso a la trabajadora de la educación Estela Juárez. La condenó a pesar de que quedó probado que se habían agotado todas las vías formales, incluidas las del sistema judicial, sin obtener respuesta al reclamo por pago de salarios atrasados, la restitución de los fondos para el funcionamiento de la obra social, el transporte educativo y la infraestructura escolar. También había quedado probado que no se puso en riesgo la seguridad y que esas manifestaciones públicas forzaron al gobierno a negociar con los trabajadores. El mensaje de la jueza Yáñez en Chubut es clarísimo. Si reclamás tus derechos, vamos a judicializarte y sentenciarte. En la ciudad de Buenos Aires, el antecedente más inmediato es el de la UCEP, un grupo parapolicial que había armado Mauricio Macri, la Unidad de Control del Espacio Público, creada para desalojar las calles con violencia. Luis Saboyardo, un barra brava de un club de fútbol, dirigía al menos a 3 docenas de sujetos impresentables, uniformados con traje de fajina, de color negro y gorras. Se iniciaron apaleando indigentes y su accionar delictivo comenzó prendiéndole fuego a los colchones, rompiéndole las costillas a patadas a cualquiera que durmiera en la calle. Y una de las denuncias fue el abuso sexual contra una mujer indigente embarazada que sufrió un desprendimiento de placenta según constató el servicio de guardia del Hospital Ramos Mejía. Esta última denuncia, en el año 2009, es la que desató el escándalo, por lo que replegaron esas fuerzas represivas paraestatales de la UCEP hasta junio de 2022, donde volvieron a aparecer pero con otro nombre. Ahora usan camionetas blancas y grises, sin identificación. Les tiran todas las cosas, llegan con personal de higiene urbana, por supuesto acompañados de móviles policiales, y hacen lo mismo. El colmo de sadismo es que los manguerean con una hidrolavadora. Aprovechan el horario de las 3 o 4 de la mañana, y si bien la policía no hace un uso violento como antes, es intimidante. En la ciudad más rica del país, algunas personas desocupadas viven en la calle en lugares fijos porque no pueden pagar un alquiler. Salen a cartonear o a hacer alguna changa para subsistir, y al volver se encuentra con que les sacaron sus colchones, sus ollas, su ropa y sus pocos recuerdos. Es raro, ¿no? Porque este sistema generador de pobres le molestan los pobres, sobre todo si están en la calle, ya sea manifestándose o durmiendo. Cambiaron la metodología y el nombre de la UCEP, pero se trata de lo mismo, de despersonalizar al humano.
convertirlo en un despojo, en una molestia, en una excrescencia del sistema injusto. Buscan hacerlos desaparecer, por el momento, echándolos de los lugares que ocupan como quien barre la basura. Pero con este proyecto económico, donde sobramos demasiados argentinos, necesitarán una alfombra demasiado grande para ocultarlos. ¿Qué pasará cuando ya no sea posible hacerlo? Clara Mucio es la responsable del espacio público de la ciudad de Buenos Aires hoy, una mujer que se dice católica, rubia, blanca, que fue noticia por mostrar su cariño a su hijo con síndrome de Down en las redes sociales, la famosa foto tierna para distraer del salvajismo. La UCEP, más violenta, la del 2008, la que apaleaba embarazadas, estaba dirigida por Fabián Rodríguez Simón, Pepín, el operador judicial del macrismo, el hoy prófugo de la justicia que almuerza en Punta del Este con el juez Martín Irurzun o con Rosenkrantz, el juez de la Corte Suprema. Casualmente, el juez supremo y radical Carlos Rosenkrantz estuvo asesorando al radical Gerardo Morales en Jujuy sobre la reforma constitucional. ¿Lo habrá asesorado solo sobre la reforma constitucional o también sobre la metodología para imponerla? Morales es además el candidato a vicepresidente de Rodríguez Larreta, el mismo que resucitó a la UCEP, aunque ahora no la llama UCEP. El gobernador de Jujuy tiene a su vicepresidente, Carlos Hakim, que es del Frente Renovador. Y del Frente Renovador es Mario Arcioni, el gobernador de Chubut, que mandó a apalear a los docentes y luego los judicializó. Parece bastante evidente que no se trata de una excepción, sino de las normas vigentes y de la expansión política de una metodología, de un modo de hacer política, esté quien esté, sea radical o peronista, porque hoy esas dos palabras no significan nada. Y en el horizonte del futuro ya se puede ver por dónde siguen. La Rioja está preparando su reforma constitucional a medida de las empresas extractivistas, al mismo tiempo que firmó convenio para que el agua de la provincia la maneje una potencia extranjera. Sí, Israel manejará el agua de La Rioja y lo hará con su empresa estatal de aguas. Teniendo en cuenta que sus precipitaciones son de 385 milímetros anuales y que el promedio del país es de 600 milímetros anuales, te podés dar una idea de la importancia que tiene el agua para esa provincia donde llueve tan poco. El mismo día que se empezó a tratar la reforma constitucional, el 24 de julio, se reunieron con Mekorot, la empresa de aguas israelí, que desde el 2022 avanza en la gestión integral de los recursos hídricos superficiales y subterráneos en las provincias de San Juan, Formosa, Santa Cruz, Mendoza, Catamarca y Río Negro. Mekorot ha sido denunciada por Amnistía Internacional por violaciones a los derechos humanos respecto a limitar el acceso al agua del pueblo palestino. En las últimas horas vimos cómo el Estado de Israel tapa con cemento los manantiales de Palestina para que no puedan hacer uso del agua para la agricultura. Y pregunto, cuando haya un reclamo de las poblaciones sobre el derecho al agua, ya sea para consumo o para producción, ¿quién va a intervenir? ¿Seremos sometidos al arbitrio extranjero? ¿O lo harán los jueces federales que responden a intereses extranjeros? Lo más probable es que creen un enemigo interno con los argentinos despojados de todo, tal como lo hicieron en los años 70 y lo hacen en el resto del mundo hoy. Porque ya sabemos cómo sigue, ¿no? Crean al enemigo interno, ya sea subversivo, terrorista, kirchnerista, zurdo, cura en opción por los pobres, no importa el nombre. Lo transforman en enemigo
para poder aplicar las medidas más violentas de represión social. Las principales víctimas de la estigmatización parecen ser hoy docentes y organizaciones sociales que se rebelan ante la injusticia, pero pueden ser grupos antiminería, grupos en defensa del agua, grupos sindicales, grupos étnicos. Serán sus víctimas todas las personas que no han sido legitimadas por el poder como los rebeldes correctos. Ah, sí, porque también te imponen los rebeldes que te van a ir guiando en la forma de protesta de modo que nunca salgas del brete. ¿Es algo nuevo? No. Ya lo vimos con el PRO en el gobierno. Unos manifestantes eran apaleados, los otros eran invitados a dialogar con los funcionarios, y así sumaron poder algunos y quedaron caídos del sistema otros. En Jujuy aprovecharon el descontento social para estigmatizar hoy a docentes y aborígenes. De paso volvieron a cargar contra Milagro Sala, que lleva 7 años presa con causas armadas y testigos falsos, llegando al extremo de allanar su casa, esa en la que cumple la prisión domiciliaria. No importó que acababan de traer a su esposo agonizante para que muriera en su casa con su esposa. Hasta intentaron secuestrarle el dinero de su jubilación, dejándolos, además de presos, sin recursos para comer. Durante el allanamiento participaron las fuerzas policiales provinciales como auxiliares del Poder Judicial jujeño armado por Morales. Lo que nadie ha explicado aún es por qué en ese allanamiento de la justicia provincial participó la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, porque como su nombre lo indica, es un organismo federal, es decir, depende del gobierno nacional. Ni el presidente Alberto Fernández, ni la vicepresidenta Cristina Fernández, ni Carlos Castañeto, el director de la AFIP, han explicado por qué participó de un allanamiento por una supuesta incitación a la violencia en la provincia de Jujuy, una fuerza que se dedica a cobrar impuestos y evitar el contrabando. Por lo tanto, podemos inferir que todo el operativo estuvo destinado a mostrar cómo el poder del Estado puede perseguir a alguien aún en su lecho de muerte. Fue un acto ejemplificatorio y de advertencia a todo el pueblo argentino. Para que no queden dudas, mandaron como interventor del Partido Justicialista al ministro de Seguridad de la Nación. Pero además, la jueza federal María Romilda Cervini le negó a Milagro Sala el pedido que había hecho para que dejen de hostilizarla mediáticamente Morales y sus acólitos. Es la misma jueza federal que debió haberse retirado hace más de 10 años por su edad. Es la misma jueza federal que aceptó que el PRO participara de elecciones con afiliados truchos y con denuncias de usurpación de identidad y lavado de dinero. Es la misma jueza federal que a pedido de Mauricio Macri intervino el Partido Justicialista en 2019 cuando debían armarse las candidaturas para las elecciones. Y es la misma jueza federal que actuaba en dictadura cuando masacraban gente, negaban habeas corpus y repartían bebés provenientes de personas desaparecidas. Algunas personas ni ven estos detalles. Otros los ven y no comprenden. Todos fingimos demencia y nos hacemos los distraídos porque hablar de lo que nadie habla suele pagarse muy caro. Cuando en 2016 Milagro Sala fue detenida, el turismo presidiario se había vuelto moneda corriente en Jujuy para ir a sacarse la foto del lado de afuera del penal de Alto Comedero, casi como una atracción turística. Pero cuando se iban, trataron de implementar otra clase de disciplinamiento para con ella. Primero le retiraron la asistencia psicológica. Después comenzaron una serie de torturas.
La levantaban a las 4 de la mañana para obligarla a bañarse con agua helada. La mandaban a celdas de aislamiento, que son celdas de 2 por 1 metro, privada de contacto social. Y también organizaron una golpiza muy violenta contra ella. Es decir, la torturaron. Como era lógico, comenzó a deprimirse. Y ese era el objetivo. Porque el objetivo era poder brindarle tratamiento, entre comillas. Según la resolución número 1 de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones de Jujuy, firmada por el licenciado José Mansur, no confundir con el exgobernador de Tucumán, ese es otro, se autorizaba a la terapia de electroshock en el ámbito de la provincia para tratamientos psiquiátricos, terapia que antiguamente se usaba para depresiones y esquizofrenia. Tenían planificado doblegarla, descerebrarla o matarla a fuerza de descargas eléctricas dirigidas directamente a su cerebro. El electroshock está desaconsejado como terapia en salud mental desde el año 2014 en nuestro país. En Jujuy, Morales y su patota judicial salieron de cacería contra quienes se han manifestado en contra de la arbitraria reforma constitucional, en la que prohíben el voto a legisladores cada 2 años y prohíben el derecho a manifestarse. A los manifestantes los acusan de sedición, un delito que la legislatura jujeña acaba de aprobar con una pena de 25 años de prisión, llegando al ridículo de tener más pena por protestar que por matar a alguien. Un error que aún no analizaron, ¿no? ¿O será que están promoviendo una revolución armada para justificar asesinar al pueblo jujeño? Y todo esto tampoco es nuevo. El acta judicial con la que apresaron a Milagro Sala en enero de 2016 fue muy clara. Se la acusaba de haber dado indicaciones a otras personas para que ocuparan una plaza y otros lugares públicos, y cito textualmente, mediante arengas, señalamientos, ademanes y gestos. Es decir, que para el Poder Judicial de Jujuy, un gesto, un ademán, un discurso, podrían ser la prueba para encerrarte 25 años. Igual que en dictadura. Parece exagerado, ¿no? Igual que en dictadura. Pero leer los argumentos judiciales no deja dudas. Cuando vemos que en las últimas semanas la palabra terrorismo empieza a sonar con frecuencia, a ser escuchada en varios ámbitos a cuento de nada, y que la UBA organiza un seminario llamado Terrorismo y Radicalización de la Violencia en el Cono Sur, con el apoyo académico del Internacional Instituto contra el Terrorismo de la Reichman University de Israel, promocionado por Infobae, el medio de Mario Montotto, el vendedor de armas y parafernalia bélica, las sospechas se van definiendo. Al haber desmantelado la organización popular, ya sean organizaciones políticas o sindicales, dejaron al pueblo inerme y a la deriva. Y tal como están las cosas, necesitan construir un enemigo interno para amedrentar al resto en los tiempos venideros. El proyecto extractivista, por más banderitas argentinas, por más himno, por más que la pongan a Cristina como mascarón de proa, sigue siendo extranjero y por lo tanto solo puede traer sumisión y desgracia para el pueblo trabajador. Habrá protestas por salarios y habrá problemas ambientales, por lo que derivarán en protestas para preservar la salud. Y todo esto trae aparejado más precarización laboral, porque es la forma de mantener los salarios por el piso y maximizar las ganancias de las corporaciones, armando así un círculo vicioso donde lo único que podrán ofrecer serán palos. ¿Este es el plan que tienen preparado para los argentinos? ¿Otra vez sopa? ¿Será por eso que nadie presenta su plataforma electoral? El Pacto de Olivos aún vigente
es la continuidad de la dictadura, con la manipulación necesaria para lograr lo que la dictadura no logró: un pueblo sometido a las corporaciones extranjeras, porque el neoliberalismo impuesto a nivel global en los 80 necesita un régimen político que le facilite la expansión del capital y que las políticas económicas respondan a los intereses de esa hegemonía financiera. Tal vez no sea casualidad que los políticos que nos llevaron al 2001 hayan sido los que nos llevaron al Fondo Monetario Internacional en 2018, con, no digo el aplauso, pero el silencio del resto, y que hoy todos sean candidatos en 2023. Impunes, blanqueaditos, perfumados y protegidos por los poderes de siempre. Fíjate quiénes son los que siguen presos, ¿no? Tal vez no sea casualidad que muchos de los que ahora se presentan hayan sido parte del menemato hambreador y cipayo que entregó las empresas estratégicas del Estado al extranjero, tal como proponen ahora volver a hacer. Como si eso fuera la salvación, a pesar de que estamos viviendo con las nefastas consecuencias y afrontamos nada menos que 42 juicios ante el CIADI, porque hasta la soberanía jurídica entregaron. Resignaron nuestros jueces ante abogados de las corporaciones. Negar la plena actividad de los partidos políticos e imponer los candidatos a dedo, tal como hizo la dictadura en 1982, fue solo el comienzo de esta falsa democracia, en la que toda participación ciudadana se limita a ir a votar para legitimar a los estafadores y a los verdugos. Nos inventaron el banco de arena para detener el barco y hacernos creer que hemos encallado. Nos obligan a subir a la balsa mientras nos roban el barco, los botes, el agua y los víveres. Y siguen imponiéndonos capitanes al servicio de la corona, mientras sostienen a los grupos de tareas judiciales, mediáticos y paraestatales con la misma impunidad de siempre. Como en la Restauración borbónica, el bipartidismo es la soga con la que nos sujetan, mientras los amigos del poder dirigen las naves hacia la roca. Le arrojan unas galletas a los desposeídos de la balsa, los ponen a pelear entre sí, y arrojarán por la borda a los díscolos mientras se comen a los más débiles. El régimen plutocrático está en su mejor momento. La democracia es hoy apenas un disfraz andrajoso con la que intentan ocultar las garras con las que nos despedazarán. Y aún así, debemos luchar para mantenernos despiertos y sostener la esperanza de que algún día alcanzaremos la costa. Hasta acá llegamos por hoy. Te espero la próxima semana para una nueva Odisea Submarina. ¡Chao!